momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles en esta mañana ya de jueves. Jueves 4 de junio del año 2020. Un placer, un privilegio llegar a todos ustedes a través de las diversas opciones que le ofrece Agencia Fronteriza de Noticias. Esto es la primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Doreliana Cortés. Soy Enrique García y saludo con muchísimo gusto a quienes ya están conectándose con nosotros en esta opción. Les recuerdo que estamos presentes en la plataforma de YouTube, por supuesto también en la de Facebook Live, la opción de Facebook Live, y les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde esta edición está disponible en el canal 73 de CNR Estatal, la opción de televisión por cable que nos permite llegar hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Es, de veras, es un privilegio. Ya sé, ya me dijeron que sueno, cada vez que digo eso, ya casi sueno como el doctor Perrico, ¿no? El secretario de Salud, los quiero mucho, ¿no? Pero bueno, pues es real, ¿no? No es fake news. Es que de verdad es un privilegio poder llegar a todos ustedes y además tener la posibilidad de la retroalimentación, que esto es una novedad en el mundo de los medios de comunicación a raíz del avance tecnológico de las telecomunicaciones y las comunicaciones en el más amplio espectro, ¿no? La posibilidad de interactuar incluso y recibir comentarios, sugerencias y recomendaciones que mucho valoramos. Entonces, pues sí, no lo teníamos, la experiencia que más se acerca a eso, que más se acercaba antes del avance tecnológico en las tecnologías de la información, era la radio. Y sí, llegué a vivir esa etapa también en alguna época en XCC Radio Enciso, por ejemplo, particularmente en XCC Radio Enciso, y es un privilegio de veras. ¿Dónde anda Rolando? Me mandó la gomita hoy y nosotros que nos pusimos bien buena onda y no anda. ¡Ey, chiquillo! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde andas? A ver, muchacho. ¿No lo quiere? ¿Dónde andas? ¿Dónde te metiste tú? A ver, venga para acá. Salude al auditor, por favor. Bueno, ya, silencio, tranquilo, no te loques. Lo adoptamos después de que se había metido aquí a nuestra casa, que es su casa. La última vez como que le quedaron ganitas, estuvo regresando y entonces pues ya dijimos, bueno, pues ya
te adoptamos, pues, ¿no? Ya nos quieres adoptar, o mejor dicho, fue al revés, nos adoptó y ya lo adoptamos. Así que, por favor, salude al auditorio, por favor, ¿eh? Bueno, ya, niño, ya. Tranquilo, déjame trabajar. Así sucede cuando acontece. ¿Eh? En fin, entramos al mundo de la información porque ha habido algunas cosas interesantes en las últimas horas. Ayer nos fuimos de plano de largo en el foro con los presidentes de colegios de abogados que déjeme decirle, y este es un privilegio del avance tecnológico, de las tecnologías de la información, las llamadas TI, como las clasifican, pues en condiciones de pandemia, tener la posibilidad de reunir en un espacio como este a 4 dirigentes de la comunidad jurídica. Hay una veintena de colegios de abogados en Baja California. Tijuana concentra la mayor actividad de la comunidad jurídica y también se refleja en la cantidad de tecnologías de la... Silencio, muchacho, cálmate. ¿Cuántos? Pues más o menos yo calculo que unos 8 colegios o 9, en el caso de Tijuana. Hay abogados constitucionalistas, hay abogados en derecho electoral, una especialidad. Hay algunos colegios, asociaciones de abogados que se han formado recientemente. Hay creo que una de abogados en temas de empresa, en fin. Hay un colegio de abogados especializados en administración pública, que tiene relativamente poco tiempo de fundado en Tijuana, pero aquellos que se concentran mayoritariamente en el litigio de carácter penal, el civil, el mercantil, el familiar, parecen ser los de mayor cobertura, y entonces prácticamente son ellos, o en ellos vibra, late el alma de la actividad jurídica en una comunidad, los de penal, los de familiar, los de mercantil, los de civil, concentran la mayor parte de la actividad. Está la actividad de los especialistas en derecho fiscal, pero tener juntos a por lo menos 4 de los líderes de la comunidad jurídica, entre ellos el presidente de la Federación Estatal, don José Luis Molina Magaña, que por cierto ayer de plano tuvo tantos problemas técnicos ahí con su equipo que dijo, mejor ahí nos vemos en otra ocasión, ¿no? Pero pues don José Luis Molina, hasta donde yo le recuerdo, ha sido un hombre muy combativo. Regularmente fue el presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, que hoy preside Sergio Carvajal Franchini. Está el Colegio de Abogados de Tijuana, el más antiguo, por cierto. Y como estos, algunos otros grupos de abogados muy, muy activos. Y están los que más frecuentemente andan metidos en cosas políticas, ¿no? Pues les late el corazón de lo político, y entonces son abogados que regularmente va a ver usted involucrados en la vida política a través de los colegios, a favor de una administración o a favor de otra, o a favor de una corriente política. Y bueno, es muy interesante escuchar siempre a la comunidad jurídica, porque y lo decía yo ayer en esta entrevista, en esta charla con los abogados constituyen una comunidad regularmente de gran capacidad de observación y análisis. Es por cuestiones de formación universitaria, ¿no? Es gente que suele ser muy meticulosa, que
siempre está buscando la precisión, porque la ley es un tema muy objetivo. El mundo de las normas jurídicas es muy objetivo. Ahí no hay espacios para la discrecionalidad, sí para la interpretación, por supuesto, pero a partir de textos normativos y textos jurídicos muy puntuales. Entonces, muy interesante esa parte, yo debo decirle. Y la visión de los abogados sobre lo que acontece y se vive en una comunidad suele ser refrescante y ayuda mucho, sobre todo a uno que anda en el mundo de la información y que debe atenerse a cosas muy objetivas a la hora de desarrollar su trabajo. Hay que ser muy puntuales, muy precisos. Bueno, la visión del abogado ayuda mucho a sentar la visión en el ejercicio periodístico, y por eso también ayuda tomar o cursos o diplomados para los periodistas en derecho constitucional, en periodismo económico y financiero, por ejemplo, que son dos de las experiencias académicas que he tenido. Ayudan mucho a sentar, a enfocar, a afilar la pluma y a enfocar la vista para desentrañar los temas y llegar al corazón de lo que verdaderamente importa. Entonces, pues es un gremio muy interesante. No es el único, por supuesto, pero sí un gremio muy interesante. Saludo con mucho gusto a Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Buen día, claro. Norma Martín, buen día. Esmeralda Bautista González. Hola y bendecido día, dice, aquí al tanto de las noticias oportunas. Don Saúl Vega está también con nosotros. Gracias. Don Francisco Joaquín Rico Murrieta, un abrazo, por supuesto que sí, arquitecto, ha sido servidor público municipal y conoce al dedillo buena parte de la dinámica de trabajo de gobierno, que es, yo quiero decirle, toda una especialidad. Trabajar en el servicio público es toda una experiencia. Y cada quien desde el ámbito que le corresponde, por supuesto. Don Francisco Rico Murrieta, Francisco Javier, tiene un hermano, son cuatitos, son gemelos, ¿no? Un abogado. Tenemos ya buen tiempo de conocerlos. Son además familiares de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sí, tienen mucho tiempo actuando profesionalmente y también en el servicio público y por supuesto también en la política. Entonces son personas regularmente bien informadas, son personas con capacidad de análisis y de observación y además muy inquietas, siempre buscando qué hacer que le pueda servir a la ciudad. Bienvenido, Blanca Lilia Gándara, un liderazgo de muchísimos años por allá por la zona del Rubí. La recordamos desde hace 40 años por lo menos. Don Saúl Vega dice, le envía saludos a la familia, están por todo el estado. John Espinosa, buenos días, saludos, un placer. Sí, hombre, señor Espinosa, pues son horarios de pandemia, ¿qué quiere que le diga? Estábamos transmitiendo regularmente a las 12 del mediodía con 2 horas de transmisión, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, pero pues esto de la pandemia nos obligó a adaptarnos, que esta es, por supuesto, la gran lección de la pandemia. Nos lleva, nos obliga, nos fuerza a adaptarnos a la nueva realidad y encontrar ahí nuestro espacio para seguir adelante. Entonces, en el caso de los medios de comunicación y particularmente la Agencia Fronteriza de Noticias, teníamos 2 opciones: o nos resguardábamos en casa y nos limitábamos a generar la información y compartírsela a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias,
y dejábamos temporalmente fuera este espacio, el programa de televisión, o lo asumíamos y nos adaptábamos para continuar ofreciéndole la información y manteniendo hasta donde esto es posible la normalidad. Una normalidad que ha costado mucho trabajo, porque yo debo decirle que para muchos compañeros periodistas en esta ciudad ha sido complicado tener que hacer lo que antes era rutinario y que hoy se ha vuelto riesgoso, y se ha vuelto tan riesgoso que hay varios compañeros que han resultado contagiados de COVID. Un colega finalmente murió y hay varios infectados. Y este es un fenómeno que se ha extendido pues, a todo el mundo. Esta es una situación de guerra. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el día de ayer nos enteramos que en el estado de Nuevo León, un grupo de los reporteros que regularmente cubren el tema de la pandemia, más o menos como lo que aquí ocurre. El gobernador de Baja California, por ejemplo, déjeme ver. Sí, miren, ahí está el gober todavía transmitiendo su información. Todavía está con el secretario de Educación, Catalino Zavala, porque hay muchas preguntas. Es más, le voy a compartir la imagen, nada más. Que no se emocione el gober, a ver, porque así nomás de fondo ¿Dónde anda el gober? Ingeniero, where are you? Sí, ¿dónde anda? Nomás de fondo, para que... A ver... Ahí está. Bueno, ahí lo ponemos de fondo. Amor y paz, nos vemos mañana en la mañana. Procuraremos avisarles un poquito porque me reclamaron que madrugamos hoy. Lo que pasa es que hoy sí llegó temprano Isaías y pudimos empezar la reunión. Muchas gracias, nos vemos mañana. Bueno, pues ya se fue, ¿no? Ya terminó. Bien por él. Nosotros seguimos aquí. Y entonces, ¿qué pasa típicamente? Después de esta presentación que hace regularmente el gobernador, que hace en compañía del secretario de Salud y de funcionarios como el secretario de Educación, hay un grupo de reporteros allá afuera, de Comisión Estatal de Servicios Públicos, aquí cerca, que están atentos a la salida de los funcionarios para entrevistarlos y ampliar la información que transmiten a través del reporte cotidiano. A veces suele ser demasiado técnico y ese es un problema de algunos servidores públicos que por supuesto no tienen dentro de su formación la formación, un curso de inducción para saber cómo comunicar. Y entonces ellos son buenos en lo suyo, son técnicos, pero algunos logran adaptarse a la situación, aunque a veces les repatean el hígado a tener que atender periodistas, porque no le agrada eso, porque no le gusta estar en los medios y porque le parece pérdida de tiempo y trabajar en gobierno les obliga a aprender a comunicarse y entender que dentro de su nueva realidad la atención y el trato con los representantes de los medios de comunicación es parte de su actividad, trabajar pero también comunicar lo que se hace y atender los cuestionamientos y las preguntas de los medios de comunicación. Entonces, algunos lo logran, otros más o menos, otros no tanto, otros de plano no cambian, pero todos finalmente, tienen contacto regular con los periodistas. Saliendo de esa transmisión del gobernador, hay por lo menos una docena de compañeros de medios de comunicación listos para entrevistarlos y ampliar y aclarar dudas que quedan después de su presentación en esa transmisión en compañía del gobernador. Y entre ellos, algunos se han infectado aquí en Tijuana. Algunos de los que han estado en esas entrevistas banqueteras, porque se hacen pues literalmente en la banqueta, ¿no? A la salida en el caso de Nuevo León, algo similar ocurrió. Un empleado del área de comunicación social del gobierno del Bronco, Jaime Rodríguez, el Bronco, los ocurrió eso, se infectaron y con
el empleado del área de comunicación, también algunos de los reporteros que regularmente cubren actividades o del gobernador o del alcalde o en este caso de las autoridades sanitarias, que son hoy por hoy las que han tenido la mayor visibilidad y presencia. Entonces, pues sí, en esas condiciones hay que hacer la chamba y en esas condiciones y haciendo todo lo posible por protegerse, andan nuestros compañeros también cubriendo estos eventos, estas entrevistas. Nuestra compañera Sonia de Anda, nuestro compañero Israel Martínez, Carlos Zúñiga, Atahualpa Garibay, en fin, ellos tienen que andar en la calle haciendo la tarea para traerles información. Entonces, ha sido muy interesante, un aprendizaje para todos, el aprender a vivir y adaptarse en esta condición de contingencia, y seguramente esto se va a poner o va a tener su momento de mayor prueba tan pronto se declare que ya dejamos la condición roja en el semáforo sanitario, que es el que monitorea y es el que nos dice cómo andamos en cuanto al comportamiento epidemiológico. Así que pues la vida sigue, la actividad económica seguirá, todo el mundo regresaremos a hacer nuestra vida con algunos cambios, algunas adaptaciones, y en algunas actividades humanas habrá cambios tan radicales que, por ejemplo, en el mundo de la vida económica habrán de desaparecer, ¿no? Emergerán otras nuevas actividades económicas, profesionales, se han abierto, se están creando ya nichos de mercado para nuevas formas de hacer las cosas, en fin. En ese sentido habrá cambios ya irreversibles y muchos otros pues marcados por las condiciones de respeto a las medidas de seguridad sanitaria, en tanto no descubran los científicos una vacuna para prevenir, pero también un medicamento para atender los casos cuando ya se presentan, ¿no? Los casos de contagio. Así que en las buenas y en las malas, con pandemia o sin pandemia, pero aquí estamos, señor Espinosa, haciendo la chamba todos los días, y en el caso de FN Político y algo más, el formato de 2 ediciones, el de las 10 de la mañana y el de la 1 de la tarde, aquí en este mismo lugar, John Espinosa, para servirle, por supuesto, servir a todos ustedes. Antonio Carpio, saludos, buenos días, un placer. ¿Quién más tenemos por aquí? Porque nos tenemos que dividir, oiga, para identificar a todos, ¿no? No quiero dejar a nadie fuera. Esmeralda Bautista González, mire, aquí está. Gracias. Son ustedes muy amables. Salud. Si tiene usted un cafecito, salud. Ah, ¿se nota? Ah, pues sí, ¿verdad? Es mi salud, ¿no? Si tiene usted una tacita de café. Oiga, por cierto que el gobernador Jaime Bonilla Valdés dijo, entre otras cosas, y muy brevemente, en su reporte del día de hoy, que mañana se reúne con los alcaldes, es decir, se reúne, se pone de acuerdo, ¿no? Más bien con los alcaldes, me supongo que por enlace en video, que soy la forma de hacer muchas cosas en la administración pública de manera más práctica, se ponen de acuerdo para determinar si eventualmente la próxima semana, en una semana más, se aprueba la reapertura del sector restaurantero. La actividad gastronómica, la industria de restaurantes es un sector que visibiliza muy claramente cómo anda, porque es un termómetro evidente, cómo anda la actividad económica. Si los restaurantes de una ciudad están cerrados porque la gente no va, es clarísimamente un indicio de crisis económica. Pero en este caso, con todo y crisis económica que la tenemos, pues la industria de restaurantes es además una industria que provee espacios de interacción social. Una comunidad vive, y esto se nota
muy claramente en los restaurantes, en las cafeterías. La comunidad interactúa y tiene en los restaurantes el espacio de convivencia más activa, ¿no? Y como termómetro es un indicador. Usted recordará, si tiene aquí una década viviendo en Tijuana, recordará la crisis de inseguridad pública que golpeó a Baja California. Como nunca en su historia vivimos una época francamente de horror, de espanto, por la cantidad de secuestros registrados, por los asaltos en establecimientos. Se perdió toda figura de control, de autoridad, toda figura de falta de respeto, de respeto a la autoridad, al orden establecido, y se creció la gente de crimen organizado, se creció a tal punto en que a plena luz del día entraba a restaurantes muy conocidos y atracaba incluso a los comensales, algo que antes no se habían atrevido a hacer, y la consecuencia fue un cierre de restaurantes. Y en muchos de ellos, bueno, este es uno de ellos, ¿no? Es emblemático este sitio, el favorito de algunos, de muchos de nosotros, uno de los pocos que tenían abierto 24 horas, bueno, pues redujo sus operaciones, eliminaron un turno y decidieron, por ejemplo, acabar con las operaciones en las noches. Y hubo negocios que cerraron, definitivamente. Era la inseguridad de tal tamaño que por esa razón mucha gente decidió no ir. Y en época de crisis económica también se refleja del mismo modo. Hoy que vivimos una condición sanitaria, usted seguramente lo verá, tan pronto el semáforo se ponga en naranja, en amarillo, ¿no? Y los restaurantes empiecen a reabrir, incluso si esto ocurre aún estando en condición roja, pero un poco por razones económicas se decide autorizar la prestación del servicio en el lugar, va a empezar a desfilar la gente que necesita sentirse viva, que necesita sentir que las cosas regresan por lo menos un poquito a la normalidad. Como que mucha gente requiere esa sensación, requiere ese soporte emocional, de sentir que, bueno, pues no estamos tan mal, ya podemos salir, ya podemos ver a los amigos, aunque sea así a 1.5 metros, a 2 metros, sentados en una mesa de restaurante. Van a cambiar las condiciones, la distribución espacial al interior de los restaurantes, habrá mesas separadas, huecos ahí donde no se autoriza el uso. Los restaurantes estarán autorizados a operar con tal vez un 30%, 40% de sus espacios, y habrá restaurantes que digan, no, yo así, con el 40% o el 50% de ocupación, no la hago, no me alcanza. Francamente, prefiero cerrar, y los que permanezcan van a ser los ganones, los que puedan adaptarse a la circunstancia. Habrá quienes, y le anticipo que ya lo están haciendo, algunos restaurantes habilitando espacios al aire libre, ¿no? Como una medida adicional de seguridad para evitar estar en lugares encerrados, porque habrá clientes que, con todo y su deseo de convivir socialmente, pues van a preferir un espacio abierto, ¿no? Si se puede, de estos que tienen mesitas afuera, es decir, modificaciones y adaptaciones de esa naturaleza. Así que más o menos van a ser algunos de los criterios que veríamos aplicados si mañana los alcaldes y el gobernador determinan que dentro de una semana se va a autorizar la reapertura de restaurantes. Bueno, un respiro, dirán algunos de los amigos que conocemos, que ya les anda por poder, pues, ver, aunque sea de lejecitos, a los amigos, ¿no? Con todo y las medidas de sana distancia. Así que así son las cosas, ¿no?
El amigo Espinosa andaba en la tierra de la cerveza y embutidos en Alemania. Ándele, con razón nos tenía abandonados, amigo Espinosa, ¿eh? ¿Y no trajo nada de Alemania? No me diga usted eso. No, ni un recuerdito, señor Espinosa. Andaba en la tierra de la cerveza y embutidos en Alemania. Oiga, ¿y cómo le tocó vivir allá el ambiente? Porque ya sabe que la pandemia pues, es un fenómeno de orden mundial que se está viviendo de distintas formas en cada región del mundo, en Europa, en Asia, en América. Se tienen experiencias diferentes en Europa, donde pegó durísimo al inicio del fenómeno. Después de China, han ido tratando de adaptarse a la nueva realidad y ha sido un proceso no exento de complicaciones, ¿eh? Allá por lo menos ya hablan en pasado sobre la experiencia de vivir la pandemia y todavía están lidiando con esto de regresar a la vida normal, pero con temor, ¿no? Y con una cantidad enorme de muertos, de hogares enlutados por la pérdida de sus seres queridos. En la comunidad médica, la pérdida de médicos y enfermeras. Y me llamaba la atención, por cierto, del reporte del secretario de Salud hace algunos momentos, y déjenme ver si lo recupero, una nueva estadística que decidió compartir a los bajacalifornianos el dato sobre la cantidad de trabajadores de la salud contagiados. En Baja California, hasta donde yo entiendo, ya ha habido algunas bajas en el sector salud. En el país en general ha habido ya muertes de médicos y enfermeros. Era inevitable, pues están en el frente de batalla. No, ¿dónde anda? ¿Dónde anda, secretario? A ver. ¿No? Sí, ¿cómo no? Pues aquí está. A ver si yo quiero ver. Este dato que es muy interesante, que es nuevo, que se ha incorporado al reporte de salud. Y aquí está la diapositiva. ¿Dónde están? Déjenme le comparto esta imagen, porque es muy interesante, es un dato nuevo. Y nunca hay que perder la capacidad de observación para tomar nota de esto. Para estar informados, pues, siempre es importante estar informados de los temas de mayor relevancia. Este es uno de los temas de mayor relevancia. 11 en Mexicali. Sí, aquí está los otros dos hospitales Federico. de apoyo. Vamos a la que sí. En tu casa, a los pacientes 70% de ocupación hospitalaria estatal militar de zona para precisamente ahora la población. Que sí. Continuamos. Muy bien, doctor. Ya saben, Baja California, actividades laborales. La Universidad Politécnica de Baja actual. ¿Por qué? Porque ahorita el actual. ¿Por qué? Porque ponía con todo gusto los dos hospitales de apoyo. El promedio de muertes saturando 40%, eso en tu casa. Y a la gente de Tijuana. Creo que va a tomar un poquito más de esfuerzo, creo que la dejamos ahí, pero es un dato interesante sobre la cantidad de contagiados en el sector de los trabajadores de la salud, más de 100, más de 300 en total en el estado, pocos médicos, más enfermeros, más enfermeras, según el dato que aquí de primera intención recuerdo y que le compartimos. Siempre es interesante ver este tipo de comportamiento. Por cierto, déjeme decirle que a propósito de comportamiento epidemiológico y estas cosas, ya regresó, ya lo vimos, bueno, es un decir que lo vimos, personalmente imposible esto, pues, pero ya salió de su encierro el titular de la Comisión Estatal de
Prevención de Riesgos Sanitarios, David Gutiérrez Insunza, que, como le habíamos comentado aquí, dio positivo a contagio de COVID, pues tuvieron la terrible experiencia de enfrentar él y su esposa esta enfermedad, y según lo que nos comentaba David Gutiérrez Insunza, ya han logrado sobrevivir a la experiencia. Tal vez en otra ocasión haya oportunidad de recoger su testimonio, porque no deja de ser interesante cómo se enfrentó, cómo se vivió desde la óptica de los supervivientes, ¿no? De los sobrevivientes, esa experiencia que es distinta, es diferenciada en los casos que hemos conocido. Y andaba ya en actividad, lo convocaron para una ceremonia formal, es un acto protocolario obligado que tiene carácter legal, de la entrega y recepción de la comisión, que tenía como titular a otra persona en Mexicali. Le recuerdo que la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios es una oficina que depende del secretario de Salud, el doctor Pérez Rico, y que había generado mucho escándalo, ruido en Mexicali, muchos señalamientos y denuncias de corrupción. En algún momento le llegamos a comentar aquí, hace como medio año, de la existencia de reportes francamente escandalosos de extorsión, y casos muy graves que se generaron en Mexicali, pero que no se materializaron ni se tradujeron en una denuncia, porque también es complejo, por dos cosas. Entre los involucrados en un asunto de corrupción, de cohecho, de extorsión, hay dos: el que extorsiona y el extorsionado. Y con alguna frecuencia, entre los extorsionados, pues hay gente que no anda bien, que digamos, ¿no? Y es el caso de las farmacias y el caso de ciertos giros comerciales en donde no siempre se cumple la ley en la materia sanitaria. Es una de las más difíciles y más complejas. Entonces, hay mucha gente que cae en los supuestos de la ley y que se convierte en cliente favorito de funcionarios de áreas de inspección que llegan y los están extorsionando y los están vacunando, para decirlo en términos coloquiales, de manera cotidiana. Entonces, cuando esto sucede, pues el extorsionado prefiere no hablar, primero porque sabe que tiene problemas, que no está regular, y no lo hace por muchas razones. Alguien podrá decir, pues es que si me regularizo al 100%, voy a tener que invertirle esto y esto y esto y esto, y mejor pues ahí la llevamos, y ahí poco a poco voy corrigiendo cosas, y nomás no me cierren, y entonces los pillines que están en las áreas de inspección y vigilancia de los gobiernos estatal y locales, en área de reglamentos o en áreas sanitarias, por ejemplo, entre otras áreas, saben, conocen de esa debilidad, se aprovechan de ella, y algunos otros de plano son muy lángaros, muy ladrones, y no solo van a ver qué agarran, qué caen, no, de plano llegan a extorsionar, a amenazar. Y se dieron casos de esta naturaleza en Mexicali, escandalosos, pero no trascendieron y no llegaron más allá por lo mismo, pues, porque además está esta realidad que es innegable, y mucha gente de quienes nos escuchan seguramente estarán de acuerdo en esto. Pues hay gente que prefiere sencillamente no tener problemas, ¿no? Porque de entrada se avientan un tiro con alguien que representa a la autoridad, que tiene poder y que es capaz de cobrarle una factura si acaso llega a ser exhibido o denunciado formalmente. En caso de ser denunciado formalmente, es complicado acreditar. Si no tiene usted un video, una grabación, algo así muy contundente, el asunto no avanza y no prospera, y entonces
el denunciado, el funcionario va a regresar y usted no se la va a acabar. Para decirlo también en términos muy simples, es una realidad y entonces, pues, prefieren llevar la fiesta en paz y los pillines que desde el gobierno acostumbran a hacer ese tipo de cosas, lo saben. Y saben que difícilmente algunos casos van a llegar al área legal, a la denuncia formal y a la presentación de una prueba. Entonces encontró la autoridad, debo decirle, una forma muy práctica de resolver este tipo de cosas. Bueno, genera cambios, ¿no? Designa nuevas personas, modifica los mecanismos de control, genera, porque eso sería lo más saludable, que como autoridad se transparenten las acciones de gobierno, se le diga a todo el mundo, a ver, ¿no? A ver, mexicalenses, ¿no? Todos aquí, ¿no? Todos los comerciantes, todos aquellos que son sujetos de la reglamentación sanitaria, vamos a reunirnos y a ver cómo andan, van a tener la oportunidad de ponerse en orden, de regularizarse, nadie nos va a extorsionar, pero hay que andar derechitos. Y aquel que no ande derechito, me lo friego, ¿no? Digo, porque también así se manejan los hechos, lo conocemos de cerca eso. Entonces, se le dice, oigan, vamos a trabajar, trabajen, hagan lo suyo, pero no se pasen de vivos, nada más cumplan el reglamento y llevamos la fiesta en paz y tan. Regularmente no verá usted eso en todas las áreas de gobierno, sobre todo las que generan dinero proveniente de corrupción, ¿no? Lo que genera lana fría, dicen los que andan metidos en eso, es decir, pues, aquellos en los que no necesitas ni presionar, que saben que andan mal, les haces una inspección, simulas y les dices, oye, no andas bien en esto, no andas bien en aquello, etcétera. Hombre, deme chance, jefe. Mire que, pues por la gasolina, ¿no? Por la molestia. Está bien, pero corrígete, ¿no? Arregla eso. Eso se llama lana fría, dinero frío. Lana caliente es aquella en donde francamente y abiertamente se extorsiona. Entonces, pues a quién le conviene que las cosas marchen bien, por lo menos a los que acostumbran a operar así en esas áreas de inspección, claro que no les conviene que anden bien. Los causantes, sujetos de esa norma, en el caso de este tema, pues de la norma sanitaria. Así es que por eso es tan complicado erradicar la corrupción. Hoy, en esta administración, con el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, parece ser que se optó por este camino. Se modificó la Comisión Estatal de Riesgos de Prevención de Riesgos Sanitarios. Entiendo que por esa razón es que el gobierno estatal promovió, presentó ante el Congreso del Estado la propuesta para crear una licencia sanitaria que sí va a tener un costo, y esta es la razón del malestar de algunos sectores de la población, entre ellos el de los restauranteros, que dicen, oye, es como una licencia, ¿no? Otra carga económica a los negocios de alimentos, de por sí ya estamos que nos lleva la trampa por el cierre, etcétera. Usted escuchó los argumentos de Miguel Ángel Badiola Montaño, el dirigente, el representante de Canirac, de la industria de restaurantes y alimentos condimentados. Entonces, independientemente de qué tanto pueden ser válidos estos argumentos, están los argumentos de la autoridad que dicen, oigan, la pandemia nos obliga a ser muy rigurosos con el tema de la seguridad sanitaria, ¿no? Esta es una situación nueva, nos obliga a tener un equipo muy fortalecido del área de verificación sanitaria, y eso cuesta. Entonces, la idea de aplicar una licencia sanitaria que obliga, además, a requisitos más rigurosos de control sanitario, es indispensable, primero porque la prioridad es garantizar la seguridad de entrada de los consumidores de esos negocios, ¿no? Es importante la actividad económica, pero debe estar sometida
a criterios de vigilancia, de seguridad, medidas de seguridad. Y entonces, en esas condiciones, necesitamos una COEPRIS más fuerte, con el personal y más personal para alcanzar a cubrir todo el estado. Hoy se ha duplicado la cantidad de espacios que deben ser supervisados por la autoridad para garantizar que se estén cumpliendo las medidas sanitarias. Y entonces, en esas condiciones, la COEPRIS debe cambiar y se introdujeron cambios a la estructura de COEPRIS y a su marco de operación, a su marco legal, a los procedimientos, el área procedimental y la operatividad de COEPRIS. ¿Qué tanto, por cuánto tiempo se mantendrá en el Estado un manejo de COEPRIS que sea transparente, que sea honesto? Ese es otro desafío interesantísimo, extraordinario. Cuando pase la pandemia y comencemos a soltar el cuerpo y a relajarnos y empiezan los espacios de discrecionalidad para justificar la corrupción, ¿y qué tal cuando termine la administración de Jaime Bonilla Valdés, que es de 2 años? Suponiendo que gane Morena en la próxima elección y se mantengan más o menos las mismas líneas de trabajo impuestas por este gobernador, que tiene un estilo inédito, no hay garantía de que el próximo gobernador, incluso siendo de Morena, garantice la continuidad de las acciones de gobierno en muchas áreas, entre ellas esta, ¿no? Entonces, una de las grandes interrogantes, y ahí viene la parte política, es quién de los que se menciona puede tener primero la capacidad o la voluntad de mantener un estándar de trabajo en un gobierno y además con criterios de, sobre todo, de honestidad, porque esa es la bandera que nos ha vendido la 4T en Baja California. Por lo menos Jaime Bonilla Valdés, hasta donde hemos visto, lo hemos visto todos, ¿no? Una y otra vez su bandera ha sido esa, y con esa bandera es que ha descobijado casos de corrupción escandalosos verdaderamente, como los de Comisión Estatal de Servicios Públicos, que ha resultado ser una cloaca impresionante. Y entonces, cuando uno ve el caso de Comisión Estatal, uno se pregunta en cuántos lugares más de la administración pública no están igual las cosas de corrupción. Y yo le debo decir, por ejemplo, que algo que no se ha enfatizado en los reportes sobre las irregularidades en Comisión Estatal de Servicios Públicos atañe a otra área de gobierno que está metida en la porquería, en la corrupción, y de la mano con lo que nos ha presentado el gobernador, pero no se ha mencionado. Y me explico. En los reportes como el de ayer del gobernador del estado sobre la cantidad de empresas que hicieron cuchupo y que hicieron arreglos con personal de Comisión Estatal de Servicios Públicos para la operación, para que se les permitiera operar y robarse el agua y no pagar, o pagar lo menos posible, Manuel García, el representante de Fisamex, que es la empresa que está haciendo las auditorías técnicas, explicó que muchas empresas, por lo menos 500 empresas, esto lo dijo ayer en la entrevista que sostuvimos en el programa de la 1 de la tarde, en la edición de la 1 de la tarde, 500 empresas, resulta que después de haber hecho su contrato nunca pagaron agua. Y muchas otras recibieron la factibilidad, la autorización para operar, pero ese tipo de procedimiento está amarrado y condicionado a otro, están amarrados entre sí. Mire, si no tiene usted una factibilidad de parte de la autoridad municipal para una obra, no tiene la factibilidad de uso de agua. Y si no tiene la del agua, no tiene la otra. Y adivine qué, pues se arreglaban también en el ayuntamiento. Y ya le hemos denunciado aquí
que regularmente en el área que depende de la Secretaría del Desarrollo Urbano de los ayuntamientos, tienen bajo su control el catastro. Bueno, déjeme decirle que si la autoridad quiere ir al fondo de las cosas, va a encontrar y destapar una cloaca gigantesca en la Secretaría del Desarrollo Urbano del gobierno municipal de esta ciudad, que viene de décadas, ¿no? Porque conocemos en detalle, y hace cosa de un mes yo les comentaba algo de cómo está la corrupción ahí. Hay en ese contexto de complicidades un grupo de llamados gestores y representantes, tramitadores de las grandes empresas, de estas grandotas que van en el pago del agua, que consiguen con empleados desleales del catastro, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, incluso modificar la información en el sistema de quienes están registrados. Y entonces, pues ya metidos en gastos, con la mano en la cintura, oye, pues ponle a esta clave del catastro y cámbiaselo para acá. Algo de lo que explicaba Manuel García, representante de FISAMEX, en el reporte en compañía del gobernador, esa serie de movimientos que se hicieron en por lo menos un par de casos, ¿no? Bueno, esas cosas no se hacen sin la complicidad de empleados del catastro. Cuando les comentaba recientemente, hace una semana, que funcionarios panistas se habían ido a trabajar con desarrolladores y luego regresan al gobierno otra vez, en realidad siempre han estado trabajando para las empresas, ¿no? Y lo llegamos a comentar en su momento, eran datos sueltos, ¿no? No habíamos tenido la oportunidad de compartirlos así de manera integral. ¿Cómo que ya las 10:57? Ya me están regañando porque no me he ido a la pausa, pero si apenas estoy empezando, hombre. Bueno, pues, aguántenme usted el corte, porque si no vamos a comerciales, no hay patrocinio, no hay dinerito para seguir funcionando. Así que paga fácil y rápido desde paciencia, serenidad y paciencia, Solín, son los que hacen posible que estemos aquí. Además de tu número de cuenta y de ruta, que podrás encontrar en cualquiera de tus recibos anteriores. Pagarla también es cuidado. Quédate en casa. Paga fácil y rápido desde el portal de CES en www.ces.gov.mx. Solo deberás ingresar tus datos generales, además de tu número de cuenta y de ruta, que podrás encontrar en cualquiera de tus recibos anteriores. Pagarla también es cuidado. Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación de pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisiones de 9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este momento. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más.
Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acuda a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. De calles, bacheo, pavimentación, estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria y apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, que así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente les pide por todos lados, pero sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo estamos aquí la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque esta calle está muy fea, tiene años y nunca han arreglado las calles, entonces ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí se cumpla. Información en el mundo y la región. Información hace el servidor. Información. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Comunicación efectiva. Oiga, de veras que se nos fue la hora como agua, ¿eh? ¿Dónde anda? Ya se nos tronó aquí un equipo. Bueno. ¡Help! ¡Auxilio! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Un técnico en computación. Bueno, ¿cómo lo ve? Son los imponderables, por supuesto. ¿Qué le vamos a hacer, no? De hecho, ya casi nos tenemos que despedir. Me tengo que despedir. Qué rápido. En serio, ¿eh? Yo no quiero retirarme sin saludar a quienes nos han estado acompañando. A algunos televidentes que se han sumado en la última media hora. Me tengo que despedir. Silencio, muchacho. A ver, cállese usted. En serio, ¿eh? Yo no quiero. Ya, silencio. Tengo que poner a quién pasa este muchacho, ¿ves? Porque luego se alebresta. ¿Dónde anda? Aquí, así lo veo mejor. Así nos entendemos. La licenciada Norma Yolanda Cortés Juárez, saludos. Y también saludo a Nelo Pérez, Romeo Castro, San Miguel Arcángel. Ande, caray, me salió muy celestial. Saludos a San Miguel Arcángel, Clem Landeros, Esmeralda Bautista, Melba Cortés, Pedro de Rosas, Judith Alcalá, Francisco Joaquín Enrico Murrieta, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Mónica Torrescano, Gerardo Martínez, Alejandro Cervantes Sánchez, Roberto López, Armando Fidel Ramos Hernández, Hugo Calvillo, Rommel García Beristain, nuestro amigo y compañero de varios años, como no, en el gremio periodístico. Son ustedes muy gentiles, es verdaderamente un privilegio, lo reitero, aunque me repita, sí, pero esa es una realidad. Juanita Flores también nos acompaña en esta transmisión, muchas gracias. Pues sí, miren, nos retiramos agradeciendo enormemente la gentileza de su sintonía. Los invito a acompañarme en punto de la 1 de la tarde para la segunda edición de AFN Político y Algo Más, en que le tendremos más información y comentarios, entre ellos los detalles sobre lo que parece ser ahora el escándalo por venir, ¿no? Ahora la esposa del exgobernador Francisco Vega de la Madrid en la mira. Algunas declaraciones de Montserrat Caballero, la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado,
por esta controversia sobre la decisión o la pretensión de establecer en 3 años el periodo del próximo gobierno estatal y los porqués, sus argumentos, una resolución del Tribunal Electoral sobre la denuncia que presentó en su momento la síndico municipal contra el alcalde Arturo González Cruz. Y le recuerdo que todo lo que aquí abordamos, prácticamente todo, lo puede usted leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Así que nos vemos en punto de la 1 de la tarde. Que tengan ustedes una mañana extraordinaria. Pásenla muy bien. De veras, pásenla de maravilla. ¿Y ahora qué le pasó a este? Se pone roñosón, le digo. Pero bueno, ¿dónde andas, muchacho? No se despidió Rolando hoy. Qué maleducadito, ¿eh? Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.